Hoy día tenemos el último capítulo del ciclo sobre derecho civil francés que hemos estado transmitiendo en nuestros martes al colegio. Y nuestro invitado es don Ramón Domínguez, un conocido abogado, profesor de Derecho Civil, profesor invitado de Derecho Civil de la Universidad de París, doctor en Derecho de la Universidad de Toulouse. Con él, hace unos días atrás, sostuvimos una conversación acerca de la influencia que tienen o que tuvieron los autores franceses en el derecho civil chileno. Porque, como le oiremos a él a continuación, la mayor influencia que tuvo en el Código Civil chileno el derecho civil francés no lo fue tanto a través del Código Civil francés, sino que de los autores franceses, que también naturalmente sirvieron de inspiración al Código Civil francés. Vamos a oír entonces lo que nos va a contar don Ramón Domínguez. Ramón, muchísimas gracias. En nombre del colegio te doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento de nuestro colegio, además porque has aceptado gustosamente, además, participar hoy día en esta charla, en este cierre del derecho civil francés en los martes al colegio. Muchas gracias, Ramón. A tus órdenes. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo estoy llano siempre a colaborar con el Colegio de Abogados. Soy firme defensor de la idea de la colegiatura obligatoria de los abogados y además, tratándose de una charla que dice relación con el derecho francés, lo hago con mayor placer todavía, ya que toda mi educación se la debo a Francia, desde el colegio hasta la universidad. El profesor Domínguez nos explica algo que todos lo aprendimos en primer año de Derecho, que una de las fuentes de nuestro derecho es la doctrina. Y aquí creo yo que queda revelado con mucho mayor precisión cómo la doctrina francesa ha sido una fuente del derecho en Chile. La idea de doctrina es considerada aquí como el pensamiento de los autores, por extensión del conjunto de los autores, de acuerdo con la sucinta definición de Guinchard y Montagnier. Y más exactamente, como lo demuestran primero en un estudio y luego en una reciente y significativa obra sobre la materia que yo pude traducir junto a los profesores Pizarro y Tapia, sobre la doctrina de los profesores Gestas y Jamin como una entidad no estructurada, pero que ejerce un poder de autoridad y formada por quienes se dedican al estudio del derecho y dan a conocer sus resultados en obras conocidas. La doctrina francesa, como lo diremos al profesor Domínguez, no solo ha tenido enorme influencia en Chile, incluso autores como Potier son considerados en Inglaterra y sus escritos han influenciado el derecho anglosajón, cuestión que naturalmente nos debe sorprender. La doctrina francesa ha tenido históricamente considerable influencia en el derecho occidental, y no solo en el romanista. Sabida es la influencia, por ejemplo, notable que ha tenido Potier en el derecho inglés. Sería tarea inabordable, en una breve charla como esta, recordar a todos sus autores, incluso limitándonos a los más sensibles. Bastarían en la doctrina anterior a la del Código los nombres de Budet, Cuyas, Baudin, Dumoulin, Loisel, d'Argentré, d'Aguesseau y en especial Domat y Potier para recordar la imprenta que la doctrina francesa, aún sin el Código Civil, ha dejado a las instituciones jurídicas, en especial en el derecho privado occidental. Pero es a partir de la dictación del Código Civil de los franceses, también llamado Código de Napoleón, y de los grandes comentaristas que surgieron con su estudio, que la influencia de esta doctrina se hace más notoria, en particular en nuestro derecho. El Código Civil chileno no es una copia del Código de Napoleón, ¿no? Aun cuando no cabe duda de que Andrés Bello se basó en el Código, nuestro código tiene una serie de otras influencias, aparte de que también se basa, por ejemplo, en el Código de la Luisiana, que es traducción literal en materia de interpretación de la ley. A propósito de eso que estás diciendo, me imagino que hay mucha gente que
le gustaría saber eso, hasta dónde somos tan franceses. El Código Civil chileno no es tan francés. Si uno tuviera que decir la mayor influencia dentro del Código Civil chileno, la tuvo Potier, que vivió mucho antes de la dictación del Código Civil francés. Por ejemplo, toda la teoría de las obligaciones es la teoría de las obligaciones de Potier. Pero en cuanto a Potier, su sola influencia en el código merecería un estudio especial, sobre todo en el régimen general de las obligaciones del libro cuarto, que está basado en él, sin perjuicio de lo que le inspiró a Bello también en materia de posesión, en los derechos y obligaciones entre cónyuges y en la filiación. Digamos un solo ejemplo para ver la huella de Potier. El artículo 1454 sobre el error sustancial. Dice en nuestro código, el error de hecho dice asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. ¿No está detrás de ese artículo el célebre pasaje de Potier en su Tratado de las Obligaciones con el ejemplo, y leo a Potier: si queriendo yo comprar un par de candelabros de plata, los compro de cobre plateado creyendo que son de plata? Sabida la influencia de Potier en la consagración de la teoría clásica de la causa del artículo 1467, cuyo tenor proviene más del jurista de Orleans que de los artículos 1131 y 1132 del Código francés, entre paréntesis hoy desaparecido. Los franceses nos metieron en la teoría de la causa y nos dejaron metidos en el problema de la causa, y ellos se fueron porque la reciente reforma de 2016 ya no aparece en el Código francés. Llevo años reclamando en contra de la causa. Creo que ni siquiera el propio Andrés Bello la entendía muy bien. Él mismo la había puesto, las causales de objeto ilícito en el proyecto original estaban en el causa ilícita. En realidad, la teoría de la causa, a mi modo de ver, solo sirve para dotar al juez de una herramienta de control de la ilicitud. Pero fuera de eso, son puras discusiones doctrinarias. Está muy sobrevaluada en Chile, ¿no? Sí, demasiado. ¿Y podríamos derogarla acá? ¿Hacer lo que hicieron los franceses? Los franceses la derogan y dejan otra figura sobre el fin del contrato para poder darle al juez herramientas para controlar los contratos ilícitos. El derecho civil francés, o más bien la doctrina francesa, como le hemos oído al profesor Domínguez, no solo ha sido una fuente del derecho, una fuente de nuestro Código Civil, también ha tenido una enorme influencia, que yo creo que es para bien, en la forma en que se enseña el derecho civil en Chile. El profesor Domínguez nos explica cómo los programas de derecho civil chilenos son basados y siguen en parte hoy día fundamentados en lo que es la enseñanza del derecho civil en Francia. Eso es algo muy valioso e importante para nosotros y revela la enorme importancia que debe seguir teniendo el derecho civil francés en nuestro país. Esta influencia en la enseñanza del derecho civil chileno ha tenido diversas etapas. No ha sido una cuestión lineal y en parte ha ido decreciendo. Y lo que se nos está planteando hoy día por el profesor Domínguez, y que es un poco lo que nosotros queremos destacar en estos martes al colegio, es que esta influencia debe volver a ser relevante. Y lo que ha hecho la legislación francesa al reformar el Código Civil es hacerlo mucho más universal, particularmente para los sistemas legislativos latinoamericanos que están basados en el derecho francés. Es aquí, según mi parecer, que debe encontrarse esa tan íntima relación entre el derecho nuestro y el francés, y que explica en su mayor medida la influencia del mode francés en el estudio del derecho civil en nuestro país. El plan de enseñanza del derecho civil a comienzos del siglo XX de la Universidad de Chile está tomado al programa de las facultades francesas. Ese mismo programa es el que se aplica en el curso fiscal de leyes de Concepción de 1865,
desde que este no es sino a la larga una dependencia de la Universidad de Chile. Y desde luego se aplica, según Barros Errázuriz, a la Universidad Católica y seguramente también a la Universidad Católica de Valparaíso, creada un poco anterior a la obra de Barros Errázuriz. Las 4 escuelas de derecho entonces existentes siguen entonces un plan de derecho civil que se copia del francés, y el derecho civil es el centro de la enseñanza en aquel tiempo. Así pues, la formación de nuestros abogados comienza a hacerse desde el inicio del siglo XX de acuerdo con el modelo francés. No existía seguramente otra posibilidad, desde que la influencia y la autoridad del derecho galo, asentada en el Código Civil, era la única posible en esa época. El Código Italiano de 1865, que habría podido tener también gran influencia, tenía en el fondo base francesa, y el de España no podía tener mayor influencia, tanto porque era reciente como porque estaban aún presentes las consecuencias de la independencia y por lo mismo la distancia con lo español. La influencia del derecho alemán era aún más difícil, puesto que el BGB, el código alemán, apenas comenzaba a ser conocido, de modo que no estaba al alcance de los juristas chilenos y sus concepciones eran lejanas a nuestra tradición. Pero por nuestra parte observamos que la influencia francesa no ha podido ser la misma en todo tiempo, y por ello distinguimos 3 etapas. La primera etapa, la inicial, ha sido la que para el derecho francés Gestas y Jamin califican de exploración du code, y que indudablemente con las limitaciones propias a la época y al país se dio también entre nosotros. No tenemos por nuestra parte antecedentes sobre ella, es decir, de lo ocurrido en la enseñanza luego de la aparición del Código Civil chileno. Pero no cabe duda que por lo que dice Barros Errázuriz, la enseñanza se hace primero artículo por artículo siguiendo el plan del código. Este método subsiste incluso mucho después de haberse puesto en programa de haberse puesto en vigencia los nuevos programas entre muchos profesores. Por lo demás, así son las primeras obras, como las de Chacón, las del ecuatoriano Borja. Y claro está, en ellas más o menos se usan los mismos materiales de Bello. No se percibe Ramón, una particular... ¿Sí? Ramón, te puedo interrumpir un segundo, que a propósito de lo que decía, me acaba de surgir una duda, porque, me paro un segundo, tengo aquí el Código Civil con que estudió mi abuelo Luis Varas, y tengo el honor de tener aquí sus apuntes de clase, estaban adentro de este código, y enseñaban artículo por artículo. Y por lo que tú dices, y de ahí que me surgió la duda, esto fue más o menos en 1915. O sea, esa enseñanza francesa servía mientras se enseñaba en Chile con el sistema exegético, pero claro, se abandona cuando se pierde esa influencia, ¿o no? Se abandona ese sistema cuando las facultades de Derecho en Chile, principalmente la Universidad de Chile, se propuso seguir el plan de estudio que se acababa de aprobar en la Universidad de París, que abandonó el estudio artículo por artículo. Bien, mira, gracias. Perdona por interrumpir. No, no. No se percibe en una particular influencia de la doctrina francesa desde el inicio, desde que en ellas el propósito es explicar el código. En las instituciones del derecho civil chileno de José Clemente Fabre, cuya segunda edición es de 1893, no se advierte un uso especial de obras francesas, y en las notas a veces aparece el nombre de Potier. Por lo demás, en ese momento no puede hablarse propiamente de una doctrina chilena, sino de un análisis del código. Es con la adopción del programa francés en la enseñanza del derecho civil a comienzos del siglo XX, junto con la aparición de una generación de grandes civilistas franceses, que la influencia del derecho francés y su doctrina se hace clara y definitiva, hasta marcar profundamente la concepción de la tarea doctrinaria. A ello debe agregarse el aporte que significó la influencia francesa, la existencia de importantes traducciones de obras señeras. Yo creo que eso fue una de las cosas que más ayudó a que se produjera la influencia de la gran doctrina francesa, el hecho que existieran una gran cantidad de traducciones de las obras francesas. Por una parte, el uso de un mismo programa hace posible también para los juristas el uso directo de las obras francesas, a las que es permisible acceder en Chile. La obra de Barros Errázuriz ya aludido es la primera que sigue el nuevo programa con algunas modificaciones.
que es aún a grandes rasgos la que se sigue todavía en la mayoría de las facultades que pretenden formar abogados, en las nuestras, digo, que pretendemos formar abogados para el siglo XXI con programas del siglo XIX, que abandonan la explicación artículo por artículo para agrupar los estudios de derecho civil. Entonces eran 3 años de enseñanza. Con todo, y subsistiendo aún en algunas facultades, existió en la Universidad de Chile un último curso de Derecho Civil llamado Derecho Civil Comparado y Profundizado, implantado probablemente por el decano Alessandri, y que tuvo como resultado el producir la mayor parte de las grandes obras de la civilística chilena clásica, pues aprovechaba ese curso para exponer una materia especialmente estudiada por el profesor del caso. Es de ese curso que nació la obra del decano Alessandri sobre la responsabilidad extracontractual, la del profesor Somarriba sobre las cauciones, el mandato civil de don David Stiskin. Pero además esa adopción coincide con la aparición de una generación de grandes civilistas que marcan el curso del derecho en Chile y de su enseñanza durante generaciones, y cuya influencia es aún visible incluso en la jurisprudencia, de modo que las tradiciones de la enseñanza del derecho se forman con ello y marcan no solamente el derecho civil, sino incluso otras ramas del derecho como el derecho público. Pero los nombres de Claro Solar, Alessandri y Somarriba han de colocarse en primer término, y con ellos pretendemos abarcar la obra de los demás, muchos de ellos notables y que siguieron su mismo modelo. Sus obras, y principalmente las notas de clase de los 2 segundos, usadas profusamente en las 5 escuelas de derecho que existían al comienzo, están marcadas por el derecho francés, que aparece así directamente aplicable entre nosotros como si las explicaciones francesas se hubieran dado para nuestro código. Es verdad que también algunas obras extranjeras no francesas fueron durante el siglo XX recurso común en la doctrina clásica. El ejemplo más notable es la teoría de las obligaciones del italiano Giorgi, en su traducción española de 1929. Pero esta obra de Giorgi está basada en las explicaciones francesas, puesto que se trata en esta obra de explicar el Código Civil Italiano de 1865, que era una obra de espíritu y base francesa, como lo era el derecho civil teórico y práctico de Ricci en versión española. Basta ver sus referencias doctrinarias para comprobarlo. Pues ese era el derecho italiano de ese entonces, que aún no sufriría la posterior influencia del derecho alemán y la creatividad del Código de 1942. Por lo tanto, ocurría con las pocas obras de derecho español que se usaron por la doctrina tradicional chilena, como los comentarios al Código Civil de Manresa y Navarro, o los de Musus Chévola, o aún el Tratado de Derecho Civil Español de Valverde y Valverde. Obras todas que tenían su origen, además de lo que Federico de Castro calificó posteriormente, en un afrancesamiento del Código Civil de 1888, en el hecho de que solo después de este comienza el renacer doctrinario en España, y al inicio ese renacer español se hace bajo la influencia del influjo francés, y de allí vuelve, por tanto, a través del derecho español, a producirse la influencia francesa en Chile. La doctrina francesa es muy amplia y naturalmente no toda ha tenido directa influencia en Chile. La que ha tenido más relevancia en nuestro país es destacada por el profesor Domínguez. Mucho ayudado a la influencia francesa en la doctrina clásica, la circunstancia de haber existido un amplio trabajo de traducciones esenciales del derecho francés, en especial por obra de emigrados republicanos españoles luego de la Guerra Civil de 1936, aunque ya existían importantes traducciones anteriores. Entre estas, la obra más influyente ha sido el Tratado Práctico de Derecho Civil Francés de Marcel Planiol y Georges Ripert, en su traducción cubana de Mario Díaz Cruz a partir de 1927. El llamado comúnmente Planiol y Ripert en sus 14 volúmenes. Pero también el de Colin y Capitán, en su traducción española de Demófilo de Bueno. Recuérdese que ya existía la traducción de las obras de Potier en Barcelona hacia 1839. Y no puede dejar de mencionarse la obra editorial de la editora mexicana J.M. Cajica, que tradujo obras como los de Bonocas, Introducción al Derecho Civil, la Escuela de la Exégesis en Derecho Civil, Suplemento al Tratado Bodilla Cantinerí, la Filosofía del Código de Napoleón, la traducción del Tratado Elemental de Derecho Civil de Planiol,
las obras de Josserand, El espíritu de los derechos, Los móviles de los derechos. También, y más recientemente, más cerca de nosotros, el enorme trabajo de Niceto Alcalá Zamora y Castillo al traducir para Ediciones Jurídicas Europa-América las lecciones de derecho civil de los hermanos Massot, el Tratado de la Responsabilidad de Masson, su quinta edición, con Entretemps, de 1961. El derecho civil de Josserand, y ahí una pequeña nota particular. Se tradujo la obra de Josserand tomada de una segunda edición de Josserand para Francia, pero no se editó nunca en Francia, sí está traducida al castellano. No puede dejarse de recordar entre nosotros la obra traductora de la revista Derecho y Jurisprudencia, creada en 1903. Y aquí hay un pecado del Colegio de Abogados, que junto con la Universidad de Chile dejaron desaparecer esa revista con el centenario. Es una barbaridad que haya desaparecido en Chile la revista de Derecho y Jurisprudencia. De alguna manera habría que hacer para revivirla. Pero en fin, en esta revista, ya en el primer volumen de 1903, se publica la traducción de un artículo de Perrault sobre el derecho de cada uno de los cónyuges a su nombre patronímico y al de su consorte, tomado de la Revue trimestrielle de droit civil de París, que acababa de ser fundada el año anterior. Y a partir de entonces, durante decenas de años, nuestra revista de Derecho y Jurisprudencia publica número a número artículos tomados de la Revue trimestrielle y de otras fuentes francesas. Y algunos números, incluso toda la doctrina publicada francesa, como sucede en los primeros de 1909. Así quedan al alcance de los abogados chilenos artículos de Planiol, como el célebre sobre la clasificación de la fuente de las obligaciones, de Demont, de Capitán, de Raymond Saley, cuyo artículo sobre la responsabilidad precontractual es clásico, de Wall, de Dubois, de Appert, de Ableton, de Odinet, de Ripert, Bonecas, para explicar la ley francesa sobre la mujer casada comerciante, que luego tendría tanta influencia en la creación de nuestro sistema de bienes reservados a la mujer casada en el régimen de la sociedad conyugal. Lemieux, Nas, Becquet, Paulin, Piedoliero, Josserand, Soutat, Lyon-Caen, Renaud, Henri Massot, Léon Massot, entre otros. El prestigio del derecho francés y la cultura francesa en el siglo XIX y XX ha determinado, a pesar de las enormes diferencias de régimen político que siempre han existido entre Francia y Chile, que el derecho público y administrativo francés, y en especial los grandes doctrinadores de esos derechos, hayan tenido enorme influencia en la doctrina pública y administrativa chilena. Los grandes autores del derecho público francés, como Barthélemy, Carré de Malbert, Duguy, Maurice Arriou y más tarde Georges Bourdeau, o del derecho administrativo como Gaston Gess, Duverger, Marcel Valin, Delobadère y Jean Riveraud, han sido esenciales en los grandes temas del derecho administrativo chileno. No obstante que ésta ha elaborado sus principios a partir de la jurisprudencia, de la jurisdicción administrativa y del Conseil d'État que nosotros nunca hemos tenido. Al final de nuestra conversación con el profesor Domínguez, analizamos la reforma, la importante reforma que se ha producido en el derecho civil francés y que ha tenido por objeto internacionalizar el derecho civil francés. Los franceses se dieron cuenta de que estaban perdiendo influencia frente al derecho anglosajón y su reforma reciente, a partir del año 2016, como nos explicará el profesor Domínguez, ha tenido por objeto volver a influenciar a los países que son tributarios del derecho civil francés. Antes de cerrar, te quisiera hacer una pregunta. Como no cabe duda que por un problema idiomático el derecho español va a seguir teniendo muchísima más influencia en Chile, entonces, ya que estamos hablando del derecho francés, ¿qué influencia ha tenido, si es que lo sabes, el derecho civil francés en los españoles, de modo que nosotros sigamos por esa vía recogiendo esa influencia? Bueno, los autores franceses siguen teniendo bastante influencia en el derecho español, pero los españoles han visto afluir una gran cantidad de autores españoles. Es principalmente
después de las reformas del sistema español, que siguió los de la Unión Europea, que la doctrina española ha surgido con un gran vigor. Ya no se basa solo en la doctrina francesa. La doctrina española se basa también en la doctrina alemana, en la doctrina italiana, y por ese lado llegan las influencias entre nosotros. A raíz de que muchos jóvenes chilenos han ido a estudiar a España, a Italia, han traído la influencia del derecho español, del derecho italiano y del derecho español en Chile. Pero la doctrina fundamental clásica chilena, y digo clásica, Claro Solar, Alessandro Marriba, Luis Claro y todos los autores que han seguido de allí, evidentemente eran pura derecho francés. Claro, y eso siguió muy vigente, yo te diría que hasta 1980, Sí, claro. porque la gente, los abogados empezaron a salir a estudiar recién entonces, y te diría que más bien en 1990. Entonces, la influencia francesa fue total, digamos que sin lugar a dudas hasta 1970. Así es. Sí, los jóvenes chilenos han salido de fuera de Chile a partir de los años 80 o 90, diría yo. Antes de eso eran escasos los que salían a estudiar afuera. Yo puedo recordar el nombre mío. Claro. Y Jorge López, Santa María, que estudiamos más o menos en la misma época, él en París, yo en Toulouse. Pero era muy raro que saliera alguien a estudiar afuera. No, y cuando ustedes llegaron, me refiero a ti, a Jorge López, cuando llegaron de fuera de Chile y publicaron sus obras, fueron así todo muy novedosas. Y eran completamente francesas, ¿no es cierto? Bueno, la influencia de la enseñanza en cada persona permanece durante toda su vida. Sin duda. Entonces, esto empieza a cambiar, por último, digamos que en este siglo. Así es. Ya, lo que avisora que pueden haber nuevos cambios, que va a haber una tendencia distinta, pero precisamente Francia ha dado un giro para hoy día hacer más internacional su derecho. Entonces, bueno, justamente una de las razones que ha llevado a los franceses a modificar tan profundamente el Código Civil de Napoleón, del que ya no queda nada, ha sido justamente lo que ellos mismos vieron, la pérdida de influencia del derecho francés en la Unión Europea. Se ha ido perdiendo, ellos mismos se dan cuenta que han ido perdiendo influencia en el derecho europeo. Y para recuperarlo, esa influencia, han modificado su código de manera de adaptarlo a las nuevas tendencias del derecho europeo. Fundamentalmente, por ejemplo, lo que justificó la reforma del derecho a las obligaciones, para ponerse a tono con los tratados internacionales y los reglas de derecho europeo. Eso fue lo que les llevó a suprimir la teoría de la causa. Claro, exactamente. Porque la mayor parte de los derechos no franceses, el derecho alemán, el derecho neerlandés, etcétera, no contienen la teoría de la causa. Y en el common law no existe tampoco. Entonces, oye, Ramón, fantástico. Yo te agradezco muchísimo la buena disposición que has tenido para acompañarnos hoy día en la tarde, enseñarnos cosas que probablemente muchos no teníamos ni la menor idea y que hoy día ya las conocemos, y que ha abrumado de autores franceses que no conocía siquiera, pero que, claro, obviamente han influido mucho en nuestra formación. Tras esta conversación con el profesor Domínguez, cerramos nuestro ciclo del derecho civil francés. A este le dimos inicio con una entrevista que hicimos a Patricia Cuba, abogada francesa, nacida en Perú y que por lo tanto habla nuestro idioma, que nos explicó las últimas reformas que se hicieron al Código Civil francés precisamente para internacionalizarlo. En el cierre de este ciclo hemos conversado con el profesor Domínguez, profesor de Derecho Civil chileno, pero educado en Francia y experto en el derecho civil francés. Y por lo tanto creemos con esto haber explicado, o que ustedes van a poder entender, cuál es la influencia que en el futuro debiera volver a tener el derecho civil francés en Chile, puesto que claramente la fuente de nuestro Código Civil, como ha quedado explicado, han sido los autores franceses y el Código Civil francés. Esperemos que esto les haya sido de utilidad y los esperamos
prontamente en un nuevo ciclo de los martes al colegio. Muchísimas gracias a todos.